Muchos creen que necesitan sentirse listos para empezar, que la acción verdadera nace del momento perfecto, del estado emocional adecuado, de una alineación interna que mágicamente los empuje hacia adelante. Pero ese momento nunca llega, y mientras esperan motivación, la vida avanza sin ellos. Y tú lo sabes porque lo has vivido. Has esperado sentirte lo suficientemente espiritual para buscar a Dios con intensidad, lo suficientemente puro para leer la Biblia sin culpa, lo suficientemente fuerte para vencer ese pecado que te persigue. Pero la verdad es que uno se cansa de esperar ese momento mágico que nunca llega, mientras los días pasan y las promesas que le hiciste a Dios se van acumulando sin cumplirse. Pero ¿y si te dijera que en Filipenses 3, 13, 14, Pablo declara: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no esperó sentirse perfecto, no esperó tener ganas, simplemente decidió proseguir cada día, obligándose a morir a la carne, sin negociar con su llamado. Hoy vamos a descubrir 4 lecciones bíblicas poderosas sobre cómo obligarte a mejorar día tras día en tu caminar con Dios. Y cuando digo obligarte, no hablo de legalismo religioso. Hablo de un compromiso inquebrantable con la persona que Dios diseñó que fueras, porque la transformación no llega cuando te sientes motivado, llega cuando decides obedecer aunque todo en ti quiera detenerse. Todos queremos ver el propósito de Dios manifestarse en nuestra vida. Todos queremos experimentar su poder. Todos queremos ser testimonios vivos de su gloria, pero muy pocos están dispuestos a disciplinarse espiritualmente cada mañana para convertirse en vasijas dignas de ese llamado. Esto mismo lo vivió alguien en las Escrituras que enfrentaba una situación imposible. Este hombre había alcanzado una posición de favor en un reino extranjero. Vivía cómodo, respetado, sin mayores preocupaciones. Pero un día le llegaron noticias de que su pueblo, el pueblo de Dios, estaba en ruinas. Los muros derribados, las puertas quemadas, la gente viviendo en vergüenza y oprobio. Y algo se rompió dentro de él. Podría haber seguido en su comodidad. Podría haber orado un par de veces y seguir con su vida. Podría haber dicho que no era su responsabilidad. Pero no lo hizo. Sintió un llamado ardiendo en su pecho, un deseo profundo de ver restaurado lo que estaba destruido. Sin embargo, había un problema gigante. No tenía los recursos, no tenía el permiso del rey, no tenía un ejército, no tenía experiencia en construcción. Y lo más difícil de todo, sabía que si intentaba reconstruir esos muros, habría oposición, burla, amenazas, intentos de detenerlo. Todo le decía que esperara un mejor momento, que dejara que alguien más lo hiciera, que no se metiera en problemas. Pero algo cambió en él cuando decidió que no iba a esperar sentirse listo. Ayunó, oró, se presentó ante el rey con temblor en las rodillas pero con determinación en el alma. Y cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue levantarse de noche a inspeccionar los muros en silencio. Nadie lo vio, nadie lo aplaudió, nadie sabía que estaba haciendo algo. Pero él estaba tomando acción. Y al día siguiente, reunió al pueblo y les dijo algo que cambiaría todo. Vosotros veis el mal en que estamos. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y añadió algo poderoso. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Ese hombre se llamaba Nehemías. Y él no esperó tener todo resuelto para empezar. Empezó con lo que tenía, y Dios se encargó del resto. Pero aquí está la clave. Nehemías entendió que reconstruir no era un evento de un día, era un compromiso diario. Había que levantarse cada mañana, tomar las herramientas, enfrentar la burla de los enemigos, resolver conflictos internos, vencer el cansancio y seguir poniendo piedra sobre piedra. No cuando sintiera ganas, sino porque había decidido que ese muro se iba a levantar pasara lo que pasara. Y en 52 días, lo que parecía imposible se hizo realidad. No por talento, sino por obediencia diaria. No por perfección, sino por persistencia. La lección es clara. Dios no busca gente que se sienta lista. Busca gente que se obligue a obedecer cada día hasta que su propósito se cumpla. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video que Dios tiene preparado para tu crecimiento espiritual
y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido obedecer aunque no sienta ganas. Hazlo con intención, porque cuando lo escribes estás declarando un compromiso que tu mente registrará y tu espíritu honrará. Y quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene puede ser exactamente la clave que desbloquee la bendición que has estado esperando. Dios ya puso algo dentro de ti, ahora toca que tú te muevas. Vamos a entender algo fundamental que transformará tu vida espiritual de raíz. Por eso, primero, cuando entiendes que la obediencia no depende de tus emociones. Nehemías sabía algo que muchos cristianos nunca aprenden. La obra de Dios no avanza porque uno se sienta inspirado. Avanza porque uno decide moverse en obediencia, aunque la carne grite lo contrario. Y esto no es algo opcional, si realmente quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Es un principio inquebrantable del reino. La obediencia precede a la bendición, no al revés. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, el panorama era desolador. Muros derribados por todas partes, piedras quemadas, puertas destruidas, y lo peor de todo, un pueblo desanimado que llevaba años viviendo en la vergüenza sin hacer nada al respecto. Se habían acostumbrado a la ruina. Se habían conformado con vivir en la derrota. Y Nehemías pudo haber dicho: es que la situación está muy difícil, mejor esperemos a que Dios haga algo primero. Pero no. Él entendió que Dios estaba esperando que él se moviera primero. Aquí está lo que muchos no entienden. Dios no te va a dar la motivación antes de que obedezcas. Dios te va a dar el resultado después de que obedezcas. Esa es la naturaleza de la fe. Hebreos 11:6 lo dice claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan, no de los que esperan sentirse espirituales, no de los que postergan hasta tener ganas, de los que se mueven aunque todo les diga que se queden quietos. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos se quedan estancados. Esperan una señal sobrenatural, esperan sentir la presencia de Dios de una manera especial, esperan que las circunstancias se alineen perfectamente antes de dar el primer paso. Y mientras esperan, su vida espiritual se va apagando, su pasión se va enfriando, su fe se va debilitando. Porque la fe que no se ejercita se atrofia. Es como un músculo. Si no lo usas, se debilita. Si no lo fuerzas, nunca crece. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que obligarse a obedecer cuando todo en ellos quería hacer lo opuesto. Abraham tuvo que levantarse temprano en la mañana para llevar a Isaac al monte Moria, sabiendo lo que Dios le había pedido. ¿Crees que tuvo ganas? ¿Crees que su carne estaba de acuerdo? Pero se levantó y obedeció. Moisés tuvo que regresar a Egipto después de 40 años huyendo, sabiendo que lo buscaban para matarlo. ¿Crees que sintió valentía? No. Sintió miedo. Pero obedeció igual. José tuvo que perdonar a sus hermanos cuando finalmente los tuvo en sus manos, después de años de traición, esclavitud y cárcel. ¿Crees que su carne quería venganza? Pero eligió la obediencia por encima de la emoción, y esto es lo que tienes que grabar en tu corazón hoy. Tu crecimiento espiritual no va a venir de los días en que te sientes bien. Va a venir de los días en que te sientes derrotado, cansado, tentado, y aún así decides abrir tu Biblia. Va a venir de las mañanas en que tu cuerpo quiere quedarse en la cama, pero tú te levantas a orar. Va a venir de los momentos en que la tentación está gritando fuerte, pero tú decides huir como José huyó de la mujer de Potifar. Esos son los días que te forman. Esos son los días que te transforman. Nehemías enfrentó oposición todos los días. Todos. Sanbalat y Tobías no descansaron ni un solo día en burlarse, amenazar, conspirar, intentar detener la obra. Hubo días en que los trabajadores estaban tan cansados que dijeron: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ese es el momento en que la mayoría abandona. Cuando el cansancio llega. Cuando el peso de la obediencia parece demasiado. Cuando todo el mundo te dice que mejor lo dejes. Pero Nehemías no negoció. Él oró, reorganizó a la gente,
puso a la mitad trabajando y a la mitad vigilando con armas en mano, y siguió adelante. Y dijo algo que debería estar tatuado en el corazón de cada creyente. Nosotros oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oró y actuó. No esperó a que Dios hiciera todo. Oró y luego se movió. Esa es la fe verdadera. La que confía en Dios pero se niega a quedarse sentada esperando que todo caiga del cielo. Muchos cristianos quieren el milagro pero no quieren la disciplina. Quieren la bendición pero no quieren la obediencia diaria. Quieren ser usados por Dios pero no quieren levantarse temprano a buscar su rostro. Quieren la unción pero no quieren el ayuno. Quieren la victoria pero no quieren la guerra. Y por eso viven una vida cristiana mediocre, tibia, sin fruto, sin poder, sin propósito cumplido. Porque nunca entendieron que el camino hacia la grandeza espiritual está pavimentado con decisiones diarias que contradicen la carne. Y aquí viene algo duro pero necesario. Si tú sigues esperando sentirte listo para obedecer a Dios, nunca vas a estar listo. La carne nunca va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Nunca. Romanos 8:7 lo dice sin rodeos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tu carne es enemiga de Dios. Entonces, ¿qué te hace pensar que un día tu carne va a decir, hoy sí tengo ganas de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de congregarme? No va a pasar. La carne siempre va a buscar lo fácil, lo cómodo, lo placentero. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo literalmente disciplinaba su cuerpo, lo obligaba a someterse. No esperaba que su carne cooperara, la sometía por la fuerza de su voluntad y la guía del Espíritu Santo. Y esa es la única manera en que tú vas a crecer, obligándote a obedecer cuando no quieres. Porque en ese momento de tensión, en ese momento de fricción entre lo que sientes y lo que decides hacer, es donde se forja el carácter de Cristo en ti. Hay una guerra diaria que tienes que pelear, no una guerra contra demonios solamente, una guerra contra ti mismo, contra tu pereza espiritual, contra tu orgullo, contra tu carnalidad, contra tus excusas, contra tu justificación de pecados que llamas debilidades. Y esa guerra no se gana con motivación pasajera. Se gana con decisiones firmes repetidas día tras día. Se gana levantándote una mañana más y diciendo, no importa cómo me siento, hoy voy a buscar a Dios. No importa lo cansado que esté, hoy voy a leer su palabra. No importa cuánto me cueste, hoy voy a morir a mi carne. Nehemías no construyó el muro en un arrebato de emoción. Lo construyó piedra por piedra, día tras día, enfrentando oposición constante, resolviendo problemas internos, lidiando con conspiraciones, pero sin detenerse. Y cuando terminó, la Biblia dice algo hermoso. Cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La obediencia constante produce resultados que glorifican a Dios y callan la boca de los enemigos. Entonces la pregunta que tienes que hacerte hoy es esta. ¿Vas a seguir esperando sentirte listo? ¿O vas a decidir de una vez por todas que vas a obedecer cada día sin importar cómo te sientes? Porque tu destino espiritual depende de esa respuesta. El propósito de Dios para tu vida no va a esperar indefinidamente. Las puertas que Él abre no permanecen abiertas para siempre. Las oportunidades que Él pone delante de ti tienen un tiempo. Y si tú sigues postergando, si sigues negociando con tu carne, si sigues esperando el momento perfecto, vas a despertar un día y te darás cuenta de que dejaste pasar lo que Dios tenía para ti. No permitas que eso te pase. Hoy es el día. Ahora es el momento. Deja de esperar sentirte espiritual y empieza a actuar en obediencia. Deja de pedir señales y empieza a caminar por fe. Deja de negociar con Dios y entrégale todo sin condiciones. Porque cuando decides que tu obediencia no va a depender de tus emociones, sino de tu compromiso con Cristo, ahí es cuando Dios empieza a moverse de maneras que ni siquiera imaginabas.
Ahí es cuando los muros caídos de tu vida empiezan a levantarse. Ahí es cuando lo imposible se vuelve posible. Y algo más que necesitas entender. Esta decisión de obligarte a obedecer no es algo que tomas una sola vez y ya está. Es una decisión que tienes que renovar cada mañana. Cada día vas a despertar y tu carne va a tener una excusa nueva para no buscar a Dios. Cada día va a haber una distracción nueva, una justificación nueva, una razón nueva para postergar. Y cada día tú vas a tener que mirar esa excusa a los ojos y decirle, hoy no, hoy yo decido obedecer. Y cuando haces eso día tras día, algo poderoso empieza a suceder. Tu carácter se fortalece, tu fe se solidifica, tu relación con Dios se profundiza y te conviertes en el tipo de creyente que Dios puede usar para cosas grandes. Nehemías no era perfecto. Tuvo momentos de enojo, tuvo momentos de frustración, tuvo momentos en que tuvo que confrontar duramente al pueblo, pero nunca dejó de avanzar. Nunca dejó de cumplir lo que Dios le había encomendado. Y al final, cuando el muro estaba terminado, él no se glorió a sí mismo. Reconoció que fue Dios quien lo hizo posible, pero también supo que si él no se hubiera movido en obediencia, ese muro nunca se habría levantado. Dios está esperando lo mismo de ti. Está esperando que dejes de postergar y empieces a moverte. Está esperando que dejes de justificar tu mediocridad espiritual y empieces a buscar la santidad con hambre. Está esperando que dejes de conformarte con una vida cristiana tibia y empieces a arder en pasión por Él. Pero todo eso requiere que tomes una decisión hoy. Una decisión de obligarte a mejorar cada día, no porque alguien te esté vigilando, sino porque sabes que Dios merece lo mejor de ti y tú mereces ver su gloria manifestada en tu vida. Segundo, la decisión inquebrantable que define tu destino. Daniel entendió algo que cambió su vida para siempre, que hay momentos en los que tienes que trazar una línea en la tierra y decidir que hasta ahí llegó el mundo, hasta ahí llegó la presión, hasta ahí llegó la tentación, y que esa línea no se traza con palabras bonitas, se traza con decisiones firmes que tomas incluso cuando todo el sistema está diseñado para que te rindas. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo apenas un joven, todo cambió alrededor de él. Su ciudad destruida, su templo quemado, su familia separada, su identidad atacada. Lo pusieron en un programa de adoctrinamiento diseñado para borrar todo rastro de su cultura y su fe. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la comida, le cambiaron el entorno. Todo estaba calculado para que él se adaptara, se conformara, se olvidara de quién era y de quién era su Dios. Y aquí está lo poderoso. La Biblia dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón. Esa frase es dinamita espiritual. Daniel tomó una decisión interna antes de que la presión externa llegara. No esperó a sentirse tentado para decidir si iba a obedecer o no. Decidió de antemano. Trazó la línea antes de que alguien intentara cruzarla. Y eso es exactamente lo que tú necesitas hacer si quieres crecer espiritualmente día tras día. Necesitas tomar decisiones por adelantado. Decisiones que no vas a negociar, no importa qué presión venga, qué tentación se presente, qué oferta te hagan. Porque si esperas a estar en medio de la tentación para decidir si vas a obedecer, ya perdiste. La tentación siempre va a parecer razonable en el momento. Siempre va a tener una justificación. Siempre va a decirte que esta vez es diferente, que nadie se va a enterar, que Dios entiende. Pero el hombre que ha decidido de antemano no negocia. Él ya resolvió internamente cuál es su postura, y cuando llega la prueba, no tiene que pensar, solo tiene que ejecutar lo que ya decidió. Por eso Daniel no titubeó. No dijo, déjame pensarlo. No dijo, tal vez esta vez. No dijo, es que la situación está difícil. No. Él había propuesto en su corazón. Había tomado la decisión cuando todavía no había presión. Y esa decisión previa es lo que lo sostuvo cuando todo el mundo le decía que cediera. Muchos cristianos viven una vida espiritual débil porque nunca han tomado decisiones firmes. Todo es, voy a intentar, voy a ver cómo me siento, si Dios me ayuda. Pero esa mentalidad
no construye nada sólido. Esa mentalidad es arena movediza espiritual. Jesús lo dijo claro en Mateo 7. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca, y cuando vienen las lluvias, los ríos y los vientos, la casa no cae. Pero el hombre insensato edifica sobre arena, y cuando viene la tormenta su casa se derrumba con gran estruendo. Las decisiones firmes son la roca, las intenciones vacías son la arena, y la mayoría está construyendo su vida espiritual sobre arena porque nunca se han atrevido a tomar decisiones que duelan, que cuesten, que los separen de la comodidad. Por eso cuando viene la tentación, caen. Cuando viene la prueba, se quiebran. Cuando viene la presión, ceden. Porque nunca propusieron en su corazón. Daniel pudo haber razonado de 1000 maneras diferentes. Pudo haber dicho, es que estoy en tierra extranjera, Dios entiende. Pudo haber dicho, es que si no como lo que me dan, me van a matar. Pudo haber dicho, es que esto es parte de mi entrenamiento para servir en el palacio, no tengo opción. Pero no lo hizo, porque él entendió algo fundamental, que ceder en lo pequeño es preparar el camino para ceder en lo grande. Que si comprometes tu obediencia en algo que parece insignificante, después vas a comprometer tu obediencia en lo que realmente importa. Y eso es lo que está matando a tantos cristianos hoy. Ceden en cosas que llaman pequeñas. Un poco de carnalidad aquí, un poco de mundanalidad allá, una mentira por acá, un compromiso por allá. Y con el tiempo, esos compromisos pequeños se van acumulando hasta que un día te das cuenta de que ya no te pareces en nada a Cristo, que tu vida no tiene poder, que tu oración no tiene autoridad, que tu testimonio no tiene peso, porque fuiste cediendo poco a poco, justificando cada sesión como algo menor, hasta que tu vida espiritual quedó completamente comprometida. Por eso la Biblia habla tanto de la santidad. No como un concepto teórico, sino como una separación real, práctica, visible. Sed santos porque yo soy santo, dice 1 Pedro 1:16. Y esa santidad empieza con decisiones firmes, con líneas que trazas y no cruzas, con estándares que estableces y no bajas, con convicciones que abrazas y no sueltas. Daniel no solo propuso no contaminarse con la comida del rey, siguió tomando decisiones firmes toda su vida. Cuando el rey Darío firmó un decreto prohibiendo orar a cualquier dios excepto al rey durante 30 días, Daniel pudo haber dicho, bueno, son solo 30 días. Voy a orar en secreto donde nadie me vea, o simplemente voy a esperar a que pase el decreto. Pero no, la Biblia dice en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Esa frase es oro puro. Daniel no cambió su rutina. No ajustó su obediencia según las circunstancias. No negoció su comunión con Dios por conveniencia. Siguió haciendo lo que siempre había hecho, sabiendo perfectamente que lo iban a atrapar, sabiendo que la consecuencia era el foso de los leones, sabiendo que podía morir. Pero él había decidido hace mucho tiempo que su obediencia a Dios no era negociable. Y esa decisión lo sostuvo en el momento de mayor presión. Y aquí está lo que tienes que entender. Las decisiones que tomas hoy en lo secreto van a determinar si te mantienes firme mañana en lo público. Si hoy cedes cuando nadie te ve, mañana vas a ceder cuando todos te vean. Si hoy comprometes tu oración porque estás cansado, mañana vas a comprometer tu fe cuando estés bajo presión. Si hoy justificas un pecado pequeño, mañana vas a justificar un pecado grande. Porque el carácter no se forma en los momentos extraordinarios, se forma en las decisiones ordinarias que tomas cada día. Daniel oraba 3 veces al día, no cuando sentía ganas, no cuando tenía tiempo libre, no cuando la unción fluía, 3 veces al día. Todos los días, sin excepción. Esa disciplina diaria es lo que lo preparó para enfrentar el foso de los leones con paz. Porque cuando llegó el momento de la prueba, él no tuvo que preguntarse si Dios lo iba a respaldar. Él ya tenía una historia con Dios. Ya tenía una relación forjada en años de fidelidad. Ya había comprobado que Dios responde a los que le buscan con constancia. Y aquí está lo que muchos no entienden. No puedes esperar que Dios te respalde en el momento de la crisis si tú no lo has buscado en los días de calma.
No puedes esperar tener autoridad espiritual en la batalla si no has pasado tiempo en el lugar secreto. No puedes esperar victoria sobre la tentación si no has estado alimentando tu espíritu con la palabra. La firmeza que necesitas en lo público se construye en lo privado. La fuerza que necesitas en la tormenta se desarrolla en la quietud. Por eso tantos cristianos se quiebran cuando viene la prueba, porque nunca invirtieron tiempo en fortalecer su vida interior. Nunca tomaron en serio su relación con Dios. Vivieron de emociones, de servicios dominicales, de canciones que los hacían sentir bien. Pero nunca se disciplinaron para buscar a Dios cada día, para estudiar la palabra con profundidad, para orar con intensidad, para ayunar con propósito. Y cuando llegó el momento en que necesitaban firmeza, se dieron cuenta de que no la tenían. Daniel fue echado al foso de los leones. Pero la Biblia dice que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y Daniel no sufrió ningún daño. Y cuando lo sacaron, no tenían ninguna lesión en su cuerpo porque había confiado en su Dios. Esa es la clave. Confianza forjada en años de obediencia. No confianza teórica. No fe de segunda mano. Confianza real, probada, inquebrantable, y esa confianza es lo que tú necesitas desarrollar. Y solo se desarrolla obligándote a obedecer día tras día, tomando decisiones firmes de antemano, trazando líneas que no vas a cruzar, estableciendo rutinas espirituales que no vas a romper, comprometiéndote con Dios de una manera tan profunda que cuando venga la tentación, cuando venga la presión, cuando venga la prueba, tú ya sepas qué vas a hacer porque ya lo decidiste hace mucho tiempo. Propón en tu corazón hoy. Decide ahora mismo, no mañana, no cuando te sientas listo. Ahora. Decide que vas a buscar a Dios cada día sin excepción. Decide que vas a leer su palabra aunque no tengas ganas. Decide que vas a orar aunque no sientas la unción. Decide que vas a congregarte aunque estés cansado. Decide que vas a diezmar aunque la situación económica esté difícil. Decide que vas a perdonar aunque el dolor sea profundo. Decide que vas a obedecer aunque nadie más lo haga. Y cuando tomes esas decisiones, escríbelas. Hazlas concretas, hazlas específicas. No digas, voy a ser mejor cristiano. Di, voy a levantarme cada día a las 6 de la mañana para orar durante 30 minutos. No digas, voy a leer más la Biblia. Di, voy a leer un capítulo de Proverbios cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa. No digas, voy a vencer ese pecado. Di, cuando venga la tentación, voy a huir inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Decisiones específicas producen obediencia específica. Intenciones vagas producen resultados vagas. Y si quieres ver transformación real en tu vida, necesitas decisiones tan firmes como el acero y tan claras como el cristal. Decisiones que escribes, que declaras, que cumples sin importar cómo te sientas. Daniel vivió en una cultura hostil durante más de 70 años. Sirvió bajo diferentes reyes, sobrevivió múltiples crisis, enfrentó oposición constante, pero nunca comprometió su fe, nunca cedió en su obediencia, nunca bajó sus estándares, y por eso, cuando murió, había cumplido el propósito de Dios para su vida. Había sido luz en medio de las tinieblas, había sido testimonio viviente del poder de Dios. Había dejado un legado que todavía hoy, miles de años después, sigue inspirando a millones. Ese puede ser tu legado también. Pero requiere que hoy, ahora mismo, propongas en tu corazón que vas a vivir diferente, que vas a obligarte a mejorar cada día, que tu obediencia no va a depender de tus emociones ni de tus circunstancias, que vas a servir a Dios con todo tu corazón, aunque te cueste, aunque nadie te entienda, aunque el mundo entero esté en tu contra, porque al final, lo único que va a importar es si fuiste fiel, y la fidelidad no se mide en grandes eventos, se mide en decisiones diarias inquebrantables que tomas incluso cuando nadie está mirando. Tercero, levantarse de las caídas con determinación renovada. La historia de Pedro después de negar a Jesús nos enseña algo que todos necesitamos entender, que el fracaso no te descalifica si decides levantarte, que la caída no es el final si te niegas a quedarte en el suelo, que Dios puede usar un vaso quebrado si ese vaso está dispuesto a ser restaurado día tras día.
Pedro había prometido con toda la pasión de su corazón que nunca negaría a Jesús. Incluso dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo a Jesús en su cara, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo dijo con convicción. Lo sentía de verdad. No estaba mintiendo. Realmente creía que él era diferente, que él era más fuerte, que él podía resistir lo que otros no podían. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando arrestaron a Jesús, cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, cuando una simple sirvienta lo señaló y le dijo, tú también estabas con Jesús, Pedro se quebró. Y no solo negó conocer a Jesús una vez, lo negó 3 veces. La tercera vez, según Marcos 14:71, comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Maldecir y jurar. Pedro estaba tan desesperado por salvar su vida que llegó al punto de maldecir para convencer a la gente de que no tenía nada que ver con Jesús. Y justo en ese momento, la Biblia dice que el gallo cantó, y Jesús, que estaba siendo juzgado, volteó y miró a Pedro. Imagínate esa mirada. No fue una mirada de condenación, fue una mirada de dolor. Una mirada que le recordó a Pedro todas las advertencias que Jesús le había dado. Una mirada que rompió el corazón de Pedro en 1000 pedazos. Y la Biblia dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Ese llanto no era solo tristeza, era quebrantamiento profundo. Era el darse cuenta de que había fallado en el momento más crítico. Era el peso de la vergüenza, de la culpa, del cómo pude hacer esto. Ese llanto era un hombre que se estaba mirando a sí mismo y no le gustaba lo que veía. Y aquí está lo que muchos cristianos experimentan. Momentos en los que se prometen a sí mismos y a Dios que van a cambiar, que esta vez sí van a ser diferentes, que van a vencer ese pecado, que van a ser fieles en su búsqueda de Dios. Pero cuando llega la tentación, cuando llega la presión, cuando llega el momento de la verdad, caen. Y después de caer, vienen las lágrimas, viene el arrepentimiento, viene el Dios, perdóname, viene el no lo vuelvo a hacer. Pero el problema es que muchos se quedan ahí, se quedan en el ciclo de prometer, caer, llorar, prometer otra vez, caer otra vez, llorar otra vez. Y ese ciclo los va desgastando espiritualmente hasta que llegan al punto en que ya no creen que pueden cambiar, ya no creen que pueden vencer, ya no creen que Dios realmente puede transformarlos, y se resignan a vivir una vida cristiana mediocre, derrotada, sin poder. Pero Pedro no se quedó ahí. Y esa es la diferencia. Pedro pudo haberse rendido, pudo haber dicho, ya fallé, ya no sirvo, ya no soy digno, mejor me vuelvo a mi barca de pescador y olvido todo este asunto del discipulado. De hecho, eso fue exactamente lo que intentó hacer. Después de la resurrección de Jesús, Pedro les dijo a los otros discípulos en Juan 21:3, voy a pescar. Estaba volviendo a su vida anterior. Estaba rindiéndose. Pero Jesús no se rindió con él. Jesús apareció en la orilla del mar cuando Pedro estaba pescando. Preparó un desayuno y tuvo una conversación con Pedro que cambiaría todo. 3 veces le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Una por cada negación. Y cada vez que Pedro respondió que sí, Jesús le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús estaba restaurando a Pedro. Estaba devolviéndole su llamado. Estaba diciéndole, tu fracaso no define tu futuro. Tu caída no cancela tu propósito. Todavía tengo planes para ti. Pero necesito que te levantes. Necesito que dejes de lamentarte por lo que hiciste y empieces a enfocarte en lo que voy a hacer contigo. Y Pedro tomó la decisión de levantarse. Tomó la decisión de no permitir que su fracaso lo definiera. Tomó la decisión de obligarse a mejorar cada día, hasta convertirse en el hombre que Dios lo había llamado a ser. Y el cambio fue radical. El Pedro que negó a Jesús por miedo a una sirvienta se convirtió en el Pedro que, pocas semanas después en Pentecostés, se paró delante de miles de personas y predicó con tanto poder que 3000 personas se convirtieron en un solo día. El Pedro que huía del peligro se convirtió en el Pedro que enfrentó al Sanedrín con valentía y les dijo,
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Pedro que se escondía por temor se convirtió en el Pedro que hizo milagros, que sanaba enfermos, que incluso su sombra sanaba a la gente. El Pedro que maldijo para salvar su vida se convirtió en el Pedro que finalmente fue martirizado por su fe, crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Esa transformación no fue instantánea, no fue mágica, fue el resultado de una decisión diaria de levantarse, de no rendirse, de obligarse a seguir adelante a pesar del peso de la vergüenza y la culpa. Pedro tuvo que enfrentar su fracaso cada día. Tuvo que recordar su cobardía cada vez que veía a los otros discípulos. Tuvo que cargar con la memoria de haber negado a Jesús cada vez que predicaba sobre fidelidad. Pero en lugar de permitir que ese recuerdo lo paralizara, lo usó como combustible. Lo convirtió en un recordatorio constante de que sin Cristo no podía hacer nada, de que su fuerza no venía de sí mismo sino del Espíritu Santo, de que cada día necesitaba la gracia de Dios para mantenerse firme. Y esa dependencia total de Dios es lo que lo hizo poderoso. Aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. Todos vamos a fallar. Todos vamos a caer en algún momento. Todos vamos a tener momentos en los que miramos atrás y nos avergonzamos de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Pero la pregunta no es si vas a caer. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después de caer? ¿Te vas a quedar en el suelo lamentándote, rumiando tu fracaso, dejando que la culpa te paralice? ¿O te vas a levantar, vas a recibir el perdón de Dios y vas a decidir que ese fracaso no te va a definir? Porque Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente dispuesta a levantarse cada vez que cae. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces, no una, no 2, 7. Y el número 7 en la Biblia representa completitud. Está diciendo que no importa cuántas veces caigas, lo que te hace justo no es que no caigas, es que te levantas, una y otra vez, cada vez, sin rendirte. Y levantarte no es solo decir, perdóname Dios, y seguir con tu vida como si nada. Levantarte requiere acción, requiere que identifiques qué te hizo caer y que pongas medidas para que no vuelva a pasar. Requiere que seas brutalmente honesto contigo mismo sobre tus debilidades y que pidas ayuda donde la necesites. Requiere que te obligues a hacer lo correcto, incluso cuando tu historial de fracasos te está gritando que no puedes. Pedro aprendió a orar. Aprendió a depender del Espíritu Santo. Aprendió a no confiar en su propia fuerza. Aprendió a rodearlos de hermanos que lo fortalecieran. Aprendió a huir de las situaciones que lo ponían en peligro espiritual. Aprendió a ser humilde, y todas esas lecciones las aprendió después de su mayor fracaso. Su caída se convirtió en su escuela de formación, y tu caída puede convertirse en tu escuela también. Puede convertirse en el punto de quiebre que necesitabas para dejar de confiar en ti mismo y empezar a confiar completamente en Dios. Puede convertirse en el catalizador que te empuja a tomar en serio tu vida espiritual. Puede convertirse en el testimonio que un día vas a compartir con alguien que está pasando por lo mismo y necesita escuchar que hay esperanza. Pero todo eso requiere que tomes la decisión de levantarte hoy. No mañana. Hoy. Y no solo hoy, sino mañana también. Y pasado mañana. Y todos los días que vengan. Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y en los maratones, todos se cansan. Todos sienten dolor, todos quieren rendirse en algún momento, pero los que terminan son los que se obligan a seguir poniendo un pie delante del otro, aunque les duela, aunque vayan lentos, aunque sientan que no pueden más. Si hoy estás cargando el peso de un fracaso, si estás sintiendo que ya no sirves, si estás pensando en rendirte, escúchame bien. Dios no ha terminado contigo, tu historia no ha acabado, tu propósito sigue vigente. Pero necesitas levantarte, necesitas sacudirte el polvo de la derrota, necesitas recibir el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo y decidir que vas a seguir adelante. Y cada día que te levantes, cada día que te obligues a buscar a Dios a pesar de tu pasado, cada día que elijas obedecer a pesar de tu historial de fracasos, estarás escribiendo una nueva historia, una historia de redención, una historia de restauración. Una historia que va a glorificar a Dios de una manera que tu perfección nunca podría.
Porque el mundo está lleno de gente que predica sobre victoria sin haber conocido la derrota. Pero el que realmente tiene algo que decir es el que cayó, se levantó, y ahora puede decirle a otros: yo estuve donde tú estás. Yo sentí lo que tú sientes. Yo pensé que no había esperanza, pero Dios me levantó. Y si Dios me levantó a mí, también te puede levantar a ti. Ese es el mensaje que el mundo necesita. No sermones perfectos de gente perfecta, testimonios reales de gente quebrada que fue restaurada por un Dios que no desecha a los que caen, sino que los levanta, los limpia y los usa para su gloria. Pedro entendió eso, y por eso su ministerio fue tan poderoso. Porque cuando él hablaba de la gracia de Dios, no era teoría, era experiencia personal. Así que hoy, toma la decisión. Levántate. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuán profundo sea tu fracaso. No importa cuánto tiempo hayas estado en el suelo. Levántate. Recibe el perdón. Sacúdete la vergüenza. Y oblígate a mejorar día tras día hasta que te conviertas en el testimonio viviente de que Dios restaura, de que Dios transforma, de que Dios usa a los quebrantados para hacer cosas poderosas. Esa es tu historia. Ahora empieza a vivirla. Cuarto, avanzar con tus debilidades sin usarlas como excusa. La lección más difícil que Pablo tuvo que aprender no fue cómo ser fuerte, sino cómo ser útil en su debilidad. Y esa lección cambió por completo su perspectiva sobre lo que significa crecer en la fe. Pablo tenía algo que él llamaba un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era. Pudo haber sido una enfermedad física, un problema ocular, una condición crónica o alguna otra limitación que lo atormentaba constantemente. Lo que sí sabemos es que era lo suficientemente doloroso y molesto como para que Pablo le rogara a Dios 3 veces que se lo quitara. Imagínate al apóstol Pablo, el hombre que había plantado iglesias por todo el mundo conocido, el hombre que había escrito gran parte del Nuevo Testamento, el hombre que había hecho milagros y visto resucitar muertos, orando fervientemente para que Dios quitara esta aflicción de su vida. Él no estaba siendo flojo, no estaba siendo débil, estaba genuinamente sufriendo y quería que eso terminara. Y Dios le dijo que no. Pero no simplemente le dijo que no. Le dio una razón que transformaría la manera en que Pablo veía sus limitaciones. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo hace una declaración que parece una locura. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Quién dice eso? ¿Quién se gloría en sus debilidades? Pero Pablo había entendido algo revolucionario, que su debilidad no era un obstáculo para el plan de Dios, era parte del plan de Dios. Que Dios intencionalmente permitía esa limitación en su vida para que Pablo nunca olvidara de dónde venía su fuerza. Y aquí está lo que muchos cristianos no entienden. Tú nunca vas a ser perfecto en esta tierra. Nunca. Siempre vas a tener áreas de debilidad. Siempre vas a tener limitaciones. Siempre vas a tener cosas con las que luchas. La pregunta no es si vas a tener debilidades. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas? Porque hay 2 maneras de responder a tus debilidades. La primera es usarlas como excusa para no crecer, para no avanzar, para no cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Es decir, es que yo soy así, es que esta es mi cruz, es que Dios sabe que tengo esta limitación. Y te quedas estancado usando tu debilidad como justificación para la mediocridad. La segunda manera es la manera de Pablo. Es reconocer tu debilidad, aceptar que está ahí, pero negarte a permitir que te detenga. Es decir, sí, tengo esta limitación. Sí, esto me hace más difícil el camino. Sí, esto me causa dolor y molestia. Pero no voy a usar esto como excusa. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir obedeciendo. Voy a seguir cumpliendo mi llamado. Y voy a confiar en que la gracia de Dios es suficiente para sostenerme. Y esa decisión de avanzar con tus debilidades en lugar de esconderte detrás de ellas, es lo que separa a los que crecen de los que se estancan. Porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos áreas en las que luchamos más que otros. Todos tenemos cosas que nos gustaría que Dios cambiara en nosotros.
pero los que realmente crecen son los que se niegan a permitir que esas debilidades definan sus límites. Pablo no solo siguió adelante a pesar de su aguijón, prosperó con él. Escribió la mayoría de sus cartas estando en prisión, estando enfermo, estando en condiciones difíciles. Plantó iglesias mientras sufría. Predicó el evangelio mientras lidiaba con su aflicción. Hizo discípulos mientras cargaba con su limitación. Y al final de su vida, pudo decir con toda honestidad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo, lo hice perfectamente. No dijo, lo hice sin dolor. No dijo, lo hice sin luchar. Dijo, lo hice. Y eso es lo único que importa. Que a pesar de todo, lo hizo. Y aquí está lo que tienes que grabar en tu corazón. Dios no está esperando que seas perfecto para usarte. Está esperando que seas obediente. No está esperando que resuelvas todas tus debilidades. Está esperando que confíes en su gracia para avanzar a pesar de ellas. Moisés tenía un problema de habla, pero Dios lo usó para hablarle a Faraón y liberar a un pueblo entero. Gedeón era el más débil de su familia, pero Dios lo usó para derrotar a un ejército con solo 300 hombres. David era el más joven y menos impresionante de sus hermanos, pero Dios lo usó para matar a Goliat y convertirse en el rey más grande de Israel. La mujer con flujo de sangre había estado enferma durante 12 años, pero su fe la llevó a tocar el manto de Jesús y ser sanada. Dios no busca gente sin debilidades. Busca gente que confíe en Él a pesar de sus debilidades. Porque cuando tú avanzas en tu debilidad, cuando tú obedeces a pesar de tu limitación, cuando tú cumples tu llamado aunque tengas que hacerlo con dolor, es ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta con más claridad. Porque todos saben que no fuiste tú. Todos saben que fue Dios. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa frase suena contradictoria, pero es la verdad más profunda del reino. Porque cuando tú reconoces tu debilidad, dejas de depender de tu propia fuerza y empiezas a depender completamente de Dios. Y la fuerza de Dios no tiene límites. El problema con muchos cristianos es que pasan años esperando a que Dios quite sus debilidades antes de empezar a servir. Esperan a vencer completamente ese. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard.
I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. 357, emergency call. Rain still falling. Take off. Red lights sweep across the muddy river. The map blurs beneath the rain on the windshield. One flashing signal on the screen. Only the rooftop remains above the flood. The engine fills every silent space. No one wastes a single word. Harness locked, cables checked. Every move as natural as breathing. Outside the wind keeps pulling harder. Inside the headset only coordinates and distance. No one asks how long until sunrise. Only whether we'll make it in time. Rescue before dawn. Flying through the freezing rain. One hand reaching downward. One hand holding on for life. Rescue before dawn. Don't let hope sink with the rising water. When the sun touches the horizon, everyone deserves to be called home. A yellow raincoat wrapped around small shoulders. Eyes trying hard to stay brave. The rescue sling rises through the violent wind. Ese pecado antes de compartir el Evangelio. Esperan a ser perfectos antes de discipular a alguien. Esperan a tener todo resuelto antes de responder al llamado. Y mientras esperan, los años pasan, las oportunidades se pierden y nunca cumplen lo que Dios los llamó a hacer. Pero Dios te está diciendo hoy lo mismo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser obediente. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas tener fe. No necesitas ser el más fuerte. Necesitas depender de mí. Y cuando tú tomas la decisión de avanzar con tus debilidades, cuando decides que no vas a esperar a ser perfecto para obedecer, cuando decides que tu limitación no va a ser tu excusa, algo poderoso sucede. Dios empieza a usarte de maneras que nunca imaginaste. Tu testimonio se vuelve más real porque la gente ve que eres humano, que luchas, que tienes dificultades, pero que aún así sigues adelante. Piensa en esto. Si Pablo hubiera sido sanado instantáneamente cuando oró, su testimonio hubiera sido: oré y Dios me sanó. Y eso está bien, pero como Dios no lo sanó, su testimonio se convirtió en algo mucho más poderoso. Oré, Dios no me quitó la aflicción, pero me enseñó que su gracia es suficiente, y aprendí a ser fuerte en mi debilidad. Ese testimonio ha impactado a millones de personas durante 2000 años. Porque todos nos identificamos más con alguien que sufre pero persevera que con alguien que todo le sale perfecto. Tu debilidad puede ser tu mayor herramienta ministerial si dejas de esconderla y empiezas a testificar de cómo Dios te ha sostenido a pesar de ella. La gente no necesita ver cristianos perfectos. Necesita ver cristianos reales que luchan, caen, se levantan y siguen adelante porque confían en un Dios que es fiel. Pero para que eso suceda, tienes que tomar una decisión hoy. Tienes que decidir que no vas a usar tus debilidades como excusa, que no vas a permitir que tus limitaciones definan tu futuro, que no vas a esperar a ser perfecto para empezar a obedecer. Vas a avanzar hoy, con lo que tienes, como estás, confiando en que la gracia de Dios va a cubrir lo que te falta. Y cada día que avances a pesar de tu debilidad,
Cada día que obedezcas a pesar de tu limitación, cada día que sirvas a pesar de tu dolor, estarás fortaleciendo tu carácter, profundizando tu fe y ampliando tu testimonio. Porque el mundo está lleno de gente fuerte que hace cosas grandes. Pero el reino necesita gente débil que confía en un Dios fuerte y hace lo imposible. Pablo cerró su segunda carta a los Corintios con estas palabras. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él encontró gozo en sus debilidades, no porque disfrutara el dolor, sino porque había descubierto que en su debilidad, el poder de Cristo reposaba sobre él de una manera especial. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere que aprendas a regocijarte en tu debilidad, porque ahí es donde su poder se manifiesta con más claridad. Quiere que dejes de pelear contra lo que no puedes cambiar y empieces a aprovechar lo que sí puedes hacer. Quiere que entiendas que tu limitación no es tu enemigo, es tu maestro, enseñándote a depender completamente de él. Entonces hoy, mírate en el espejo con honestidad. Reconoce tus debilidades, no las ignores, no las minimices, pero tampoco las uses como excusa. Acéptalas como parte de tu historia, parte de tu proceso, parte de lo que Dios está usando para formarte. Y luego toma la decisión de avanzar de todas formas. Oblígate a crecer cada día, no esperando a ser perfecto, sino confiando en que la gracia de Dios es suficiente para ti. Oblígate a obedecer cada día, no cuando te sientas fuerte, sino especialmente cuando te sientas débil. Oblígate a servir cada día, no porque tengas todo resuelto, sino porque sabes que Dios puede usar vasijas quebradas para mostrar su gloria. Y cuando llegues al final de tu vida, como Pablo, podrás decir con toda confianza, lo hice. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, a pesar de todo lo que no pude cambiar, cumplí el propósito de Dios para mi vida. Porque aprendí que no se trata de mi fuerza, se trata de su gracia. Y su gracia siempre fue suficiente. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu corazón, si sientes que Dios está hablándote a través de estas palabras, necesito que hagas algo. Dale like a este video, porque por algo llegó a ti. Compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto, alguien que está luchando, alguien que está pensando en rendirse, alguien que necesita saber que hay esperanza. Y suscríbete a este canal, porque esto no es casualidad. Dios te trajo aquí por una razón, y lo que viene puede cambiar tu vida. Y ahora, lo más importante, escribe en los comentarios. Hoy mismo decido que con la gracia de Dios, me obligaré a mejorar cada día. Escríbelo. Hazlo real. Que tu compromiso quede registrado. Padre Celestial, te entrego a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces su lucha, conoces su dolor, conoces sus debilidades, conoces cuántas veces ha intentado cambiar y ha fallado, conoces cuántas promesas se ha hecho a sí mismo y no ha cumplido, conoces el peso de la culpa que carga, conoces el desánimo que lo ha invadido. Pero Señor, hoy le recuerdas que tú no te has rendido con él, que tu gracia sigue disponible, que tu poder sigue siendo el mismo, que tu llamado sobre su vida no ha sido cancelado por sus fracasos. Hoy le das una nueva oportunidad, hoy le das fuerzas renovadas, hoy le das la determinación que necesita para levantarse una vez más y decir, no me rindo. Señor, ayúdalo a entender que no se trata de perfección, se trata de perseverancia, no se trata de nunca caer, se trata de siempre levantarse. No se trata de ser el más fuerte, se trata de confiar en que tú eres fuerte en su debilidad. Dale la valentía de Nehemías para reconstruir lo que está en ruinas. Dale la convicción de Daniel para no negociar su fe. Dale la humildad de Pedro para levantarse después de caer. Dale la sabiduría de Pablo para avanzar a pesar de sus limitaciones. Y que cuando este día termine, no sea solo uno más, sino el día en que decidió que su vida iba a cambiar, el día en que trazó una línea y dijo, hasta aquí la mediocridad, hasta aquí la postergación, hasta aquí las excusas. Que este sea el día en que nace una nueva versión de sí mismo, una versión comprometida, disciplinada, obediente, que se obliga a mejorar día tras día, no por orgullo, no por legalismo,
sino por amor a ti y por respeto a todo lo que tú has invertido en su vida. Bendícelo, guárdalo, fortalécelo. En el nombre de Jesús. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.